Buenos días, niños. Iniciamos una nueva semana. Espero que estén todos bien. Mi deseo que estén buenos especialmente en su salud, que hayan compartido en integración familiar estos días. Tuvimos muchas novedades en el país, ¿no es cierto? Se celebraron las elecciones para presidentes y asambleístas y en este caso hay dos personas que quedan para nuevamente terciar en las elecciones de presidente, ¿sí? Esperemos que gane quien nos pueda representar y nos dé lo que el pueblo necesita: salud, alimentación, trabajo, especialmente para los papitos. Eso es lo que el pueblo necesita. O sea, ya no queremos más corrupción, ya no queremos más desintegración, más odio, más autoritarismo, más prepotencia, ¿no es cierto? Hoy queremos la unidad del pueblo, entonces eso aspiramos con los candidatos que vayan a la segunda vuelta y que el pueblo lógicamente es el que define, ¿ya? Muy bien. Con este preámbulo, entonces, niñitos, vamos a iniciar ya unas clases para ir haciendo lo que es nuestra materia del segundo trimestre. El día de hoy, en lengua y literatura, vamos a ver algo que nosotros ya lo vimos, sino vamos a ir recordando, ¿sí? Por ejemplo, nosotros conocemos las vocales y las consonantes dentro del abecedario, ¿no es cierto? Y las letras que primerito aprendíamos en segundo año justamente fueron las vocales. ¿Cuáles son estas? A, E, I, O y U. Esas son las vocales. Repito otra vez. A, E, I, O, U. ¿Me vieron pronunciar? Cuando digo A, E, I, O, U. ¿Qué pasa con mi boquita el rato que yo pronuncio la letra A? A. Repito. ¿Qué pasa cuando pronuncio la letra E? E. ¿Qué pasa cuando pronuncio la letra O? O. Pero ¿y qué pasa cuando pronuncio la I? I. U. ¿No es cierto? Ya. Miren, en el momento de pronunciar estas vocales, yo realizo dos ejercicios con mi boca. La una, cuando pronuncio más, abro más la boca. Por ejemplo, cuando digo A, se abre más la boca. Cuando digo de igual manera, se abre más la boca. Digo O, también se abre. Pero yo si digo vamos a ver, voy a hacer un ejercicio abriendo bastante la boca para decir no puedo. Tengo que cesar si digo ¿cierto? Voy a abrir bastante para decir no puedo. Se cambia el sonido, ¿cierto? Entonces hay tres vocales que yo abro, que yo pronuncio con la boca bien abierta. Y hay dos vocales que pronuncio con la boca cerradita. Por eso es que estas vocales se llaman vocales abiertas y vocales cerradas. Repito, ¿cómo se llaman estas vocales? Vocales abiertas. ¿Cuáles son? A, E y O. ¿Por qué se llaman vocales abiertas? Porque el momento de pronunciar abro más la boca. Y las vocales cerradas, como por ejemplo la I y la U, es porque cierro la boca para pronunciar. Hagan el ejercicio y pronuncien a ver U con la boca bien abierta. No pueden. O la I con la boca bien abierta. No hay cómo. Se distorsiona el sonido, ¿cierto? Entonces, vamos a recordarles, les voy a escribir en el pizarrón, que nosotros tenemos dos clases de vocales, ¿ya? Las vocales abiertas, que se pronuncian con la boca bien abierta, y son tres. Es la A, es la E y es la O. Estas son las vocales abiertas. Y las vocales cerradas es la I y es la U, ¿cierto? Esta, voy a hacer aquí una boca, es cuando yo pronuncio con la boca bien abierta. Y este, en cambio, con la boca cerrada, ¿cierto?
Entonces, tengo dos clases de vocales. Las vocales abiertas, que se pronuncian con la boca bien abierta, y las vocales cerradas, que se pronuncian con la boca cerrada, no muy abierta, ¿no es cierto? Bien, yo les voy a mandar unos ejercicios entonces para que ustedes pronuncien y también para que escriban lo que es en cuanto a las vocales abiertas y a las vocales cerradas, ¿ya? Bien, para completar esta parte que nos corresponde, porque vamos a pasar ya a una nueva unidad, esto se quedó pendiente y por eso les voy a indicar, vamos nosotros a ver sobre la edición y publicación para terminar ahí, ¿ya? Siempre hay unas palabritas que nos permiten enlazar las ideas cuando nosotros realizamos una redacción, ¿sí? Y se llaman conectores. ¿Por qué se llaman conectores? Porque nos permite enlazar las ideas. Cuando nosotros realizamos una conversación, escribimos o narramos un cuento, ponemos, por ejemplo, las palabras que se llaman conectores, conectan una sucesión de hechos. Por ejemplo, decimos, a ver, en el campo estaban todos los animales, más aún era un día soleado, incluso, ahí hay un conector, hacía mucho sol. Asimismo, ese día me acompañó mi hermano. Además estaba mi primo. ¿Sí? De igual modo, jugamos como hicimos las veces anteriores. Por otro lado, regresamos tarde y de igual manera. Entonces, estas palabras, como por ejemplo, más aún, incluso, asimismo, además, de igual modo, por otro lado y de igual manera, estas palabras son ¿qué? Son conectores que nos ayudan a nosotros a desarrollar una conversación o un escrito con mayor fluidez, ¿sí? Nos ayudan para no estar siendo y después, y de ahí, y de ahí, y de ahí. No, tenemos otras palabras que nos ayudan a desarrollar nuestro vocabulario, ¿ya? Vamos a ver, yo tengo aquí una lista de cotejo que me ayuda a revisar mi descripción. Cuando yo describo, regresemos a ver lo que describíamos. Utilizo un vocabulario variado, recurro a los conectores para relacionar las ideas, conozco el uso de la tilde y lo aplico en mi escrito, ya conocemos el uso de la tilde en las palabras agudas, graves y esdrújulas, acuérdense. ¿Cuándo llevan tilde? ¿Cuándo no llevan tilde? Eso nosotros tenemos que conocer porque si no escribimos mal y esas se llaman faltas de ortografía, ¿ya? Evito las repeticiones porque no estoy y de ahí, y de ahí, y de ahí, ¿no es cierto? Utilizo adjetivos para describir los espacios de la casa. ¿Se acuerdan? Sí, la cocina es muy bonita, la sala es de color rosado, el dormitorio es muy amplio. Estos son los adjetivos que me permiten describir, ¿sí? ¿Qué? Los espacios de mi casa. Recuerden, esto ya vimos anteriormente, si no estamos terminando, porque esto quedó pendiente en el texto ya. Escribo la versión final de una descripción de la casa, presentamos nuestros trabajos a nuestros padres. Vamos a ver lo que hice la vez anterior, eso está en la página que me está pidiendo. Ya buscamos en el mismo libro, ahí está en una página anterior, en las páginas anteriores, en la 145, ahí está la descripción de la casa. Acuérdense ustedes, ¿no es cierto? Que ya lo hicieron. Y entonces ahora vamos a acabar poniendo una descripción general, ¿ya? Y luego dice, reflexiono sobre lo que aprendí en este blog. Señalo el casillero en el que me encuentro. Utilizo vocabulario pertinente para describir. Ordeno las ideas para la descripción de lugares de lo general a lo particular, escribo oraciones con sentido completo, utilizo conectores aditivos, tildo las palabras de manera correcta, sigo el proceso escritor para producir mis textos, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos, ¿sí? Pero bueno, es como digo, voy a completar esta cuestión. Lo que me interesa que hoy día nosotros conozcamos lo que son las vocales abiertas y las vocales cerradas. ¿Qué son las abiertas?
aquellas que se abren más la boca para pronunciarse, y las vocales cerradas, las que se pronuncian con la boca menos abierta, más cerrada, ¿cierto? Por eso se llaman cerradas, ¿ya? Vamos a pasar a un tema muy importante, que es el tema de la poesía. ¿Han oído ustedes qué es la poesía? ¿Ya? ¿Qué es un poema? Han escuchado canciones, ¿no es cierto? Esas canciones son poemas que le han puesto música y se han hecho las canciones respectivas. Especialmente se puede notar en los pasillos, en los boleros. Son poemas que le han puesto música y se cantan. Entonces el poema, ¿sí? Es un escrito que no tiene sentido, que muchas veces tiene rima, ¿ya? Que nos ayuda a nosotros, el momento que leemos, nos ayuda a dar un gusto, nos produce sentimiento, puede producirnos alegría, ¿ya? Entonces, vamos a ver la poesía en esta clase. Muy bien. Y para ello vamos a abrir el libro en la página 152. Y ahí dice, disfruto de la poesía, ¿ya? Las estrofas del poema Caperucita y el Lobo, de Roald Dahl, están desordenadas. Encuentro la secuencia y las numero. Luego con mis compañeros y compañeras lo leemos en coro. Entonces miren, aquí hay un poema escrito para la Caperucita. Dice, Caperucita y el Lobo, estando una mañana haciendo el bobo, le entró un hambre espantoso al señor Lobo. Así que para echarse algo a la muela, se fue corriendo a casa de la abuela. ¿Puedo pasar, señora?, preguntó. Miren ustedes, en este poema, las palabras que terminan, por ejemplo, bobo, rima con lobo, muela, con abuela, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿nos da o no nos da el momento de escuchar una alegría? ¿Sí? Entonces, vemos el poema que tiene una rima en cada palabra al final, pero también tiene una secuencia que nos ayuda a entender lo que es el poema, ¿ya? Y claro, no se había equivocado. Se convirtió la abuela en alimento en menos tiempo de que aquí te cuento. La pobre anciana al verlo se asustó pensando, este me come de un bocado. Y al no encontrar ninguna en la nevera, gruñó con impaciencia, aquella fiera, esperaré sentado hasta que vuelva Caperucita Roja de la selva. Lo malo es que era flaca y tan huesuda, que el lobo no fue de gran ayuda. Sigo teniendo un hambre aterradora, tendré que merendarme otra señora. ¿Quieres leer, recitar y escribir poemas con nosotros? Entonces nosotros, miren, como ya conocemos el cuento de la Caperucita Roja, ahora está aquí escrito ese cuento, pero ¿qué? En forma de poema, ¿no es cierto? Entonces nos dice que nosotros vamos a ordenar, ¿sí? Vamos a poner un numerito, porque ya conocemos el cuento. ¿Qué pasó primerito? A ver, sería a lo mejor lo que nos dice el lobo primerito, estando una mañana haciendo el bobo, le entró un hambre espantosa al señor lobo, así que para echarse algo a la muela, se fue corriendo a la casa de la abuela. ¿Puedo pasar, señora?, preguntó. ¿Será ese? ¿Será la primera estrofa del poema? ¿O será, y claro, no se había equivocado, se convirtió la abuela en alimento, en menos tiempo del que aquí te cuento? Mire, ¿será ese? No es cierto. La pobre anciana al verlo se asustó pensando, este me come de un bocado. Y al no encontrar ninguna en la nevera, gruñó con impaciencia aquella fiera. Esperaré sentado hasta que vuelva Caperucita Roja de la selva. Lo malo es que era flaca y tan huesuda que el lobo no fue de gran ayuda. Sigo teniendo un hambre aterradora, tendré que merendarme otra señora. ¿Ah? Entonces vamos a ver qué frase va primero. ¿Cuál estará primero? ¿Sí? Muy bien, y voy ordenando y poniendo el numerito, leyendo y repitiendo el poema, ¿ya? Eso voy a copiarle en una hojita, pero en el orden que yo creo conveniente, para que tenga secuencia el cuento, el poema. Las parejas leemos el siguiente texto y formulamos 3 preguntas sobre su contenido, eso en la página 153, y ahí vamos a ver lo que es la rima. Dice, la rima tiene que ver con la parte sonora.
o acústica del lenguaje. Es la que se encarga de darle musicalidad. La rima es la repetición de sonidos desde la última vocal acentuada de cada verso. Hay dos tipos de rima, la asonante y la consonante. En los dos casos la rima se basa en el final del verso desde la última vocal acentuada, ¿sí? Pero la rima sonante solo se riman las vocales desde la vocal acentuada, así gallo y mano. ¿En qué termina gallo? En O. Mano, ¿en qué termina? En O. Entonces esta es una rima asonante porque termina en vocal, ¿no es cierto? Sí, riman porque las dos palabras contienen A y también contienen O. En gallo está la A y al final está la O. Y en mano también está la A y al final está la O, ¿no es cierto? Aunque las consonantes no son iguales. No hay buen jefe que no se queje. Miren, rima, ¿no es cierto? Acá en lo que leíamos nosotros, bobo con lobo, rima. Muela con abuela, rima, porque están las vocales. Entonces son rimas asonantes, ¿ya? Coloreo las vocales de las siguientes palabras que riman. Escribo versos que tengan rima sonante con las palabras señaladas. Casa con tabla, reloj con telón. Dice que quiero que hagan ustedes versos que tengan rima sonante con las palabras señaladas. Les voy a escribir, es de color azul mi casa, termina en casa, ¿no es cierto? Aunque sus paredes sean de tabla, termina en A, ¿cierto? ¿No es cierto? Miren ahí. Y la otra dice reloj y telón. Vamos a ver, hagamos un verso con reloj y telón. Puede ser, este día mi papá dejó el reloj en el teatro junto al telón. ¿Sí? ¿Aquí en qué termina? En on. Y ojo, es la vocal acentuada, ¿sí? Aunque termine en consonante, en la N y la J. Pero la O y la E son vocales que se encuentran en las dos palabras, tanto en reloj cuanto en telón. Entre la una, ¿cómo se llama? Rima consonante y la otra rima asonante. Asonante cuando termina en vocal y rima consonante cuando terminan en consonante, ¿no es cierto? Ya, la rima consonante entonces coincide de manera total las vocales y las consonantes, desde la vocal acentuada, ejemplo, casa y pasa. Completo el siguiente cuadro con dos palabras que tengan rima consonante. Gato, plato, pelota, que más puede ser, Carlota, ¿cierto? Pelota, Carlota, carota puede ser, ¿ya? Escribo un verso más, puedo usar las palabras del recuadro. Arcilla, astilla, pastilla, hebilla, camilla, costilla, espinilla, estampilla, martilla, manzanilla, naranjilla, rodilla, rejilla, rosquilla, semilla, zapatilla, ¿ya? Por ejemplo, el quinquicho cascarilla se empachó con mantequilla y a la sala de Zarumilla fue elevado en una silla. Mire, toditos riman ahí, ¿no es cierto? Entonces vamos a considerar, en un poema siempre existe la rima. Y la rima tiene que ver con la parte sonora o acústica del lenguaje. Es la que se encarga de darle la musicalidad. La rima es la repetición de sonidos, acuérdense. Sí, desde la última vocal acentuada en cada verso. Ya, hay dos tipos de rima. Las asonantes que terminan en vocal y las consonantes cuando terminan en consonante, pero que también coinciden las vocales, así las consonantes no coincidan, ¿no es cierto? Ya, muy bien, solo terminan, como en el caso de reloj y telón, ¿sí? Reloj, la E y la O, telón, la E y la O. Telón termina en N y reloj termina en J. O sea, es una rima consonante, ¿no es cierto? Y las rimas sonantes, en cambio, terminan en ¿qué? En la vocal. Casa, tabla. Hay la A y hay la A. Casa. Tabla. Hay la A y hay la A. ¿Sí? Puede ser gato, plato, pato. Tres cosas, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, con pelota. Pelota, rebota, Carlota. Mire, son palabras que riman. Entonces vamos a hacer este trabajito, ¿ya? Sí, para yo poder
hacer